Chimal y también he estado involucrado en el robo de libros. Soy Benito Taibo y yo nunca he robado un libro. Los expropio, que es completamente distinto. Hola, soy Daniel Rodríguez Barrón y yo nunca me he robado un libro, pero en la Facultad de Filosofía y Letras tenía un amigo que se dedicaba a robar libros. Soy Hernán Bravo Varela y he robado libros. Hola, yo soy Laura García y yo no me he robado propiamente un libro como tal, pero sí me he quedado con uno conscientemente que me prestaron. Soy Paco Ignacio Taibo y yo también he robado libros. Yo soy Raquel Castro y también me he robado libros. Soy Susana Iglesias, no me he robado ningún libro, pero pienso hacerlo próximamente. Cuando era chico, mi mamá llevó a la casa un libro grandote encuadernado en tela que se llama todavía Mitos y Leyendas, que es una colección de cuentos populares, cuentos de hadas de diferentes lugares del mundo. Un libro precioso con unas ilustraciones bellísimas, que era de hecho de una amiga suya, una profesora amiga suya. Ese libro pues se quedó en la casa y ya no regresó jamás a su dueña. De hecho no sé quién es, nomás sé vagamente que es una profesora, pero si le hubieras preguntado al niño que era yo entonces y que iba, bueno, estaba muy chiquito y que iba arrastrando el libro porque no podía levantarlo de un lado para otro de la casa, pues sí te hubiera dicho que era suyo, la verdad. Los anarquistas italianos del siglo XIX dejaban clarísimo la diferencia entre robar y expropiar. También decían que era mucho más útil y mucho más decente robar un banco que fundar un banco. La expropiación de libros es un tema común. No propongo que vaya la gente robando o expropiando libros porque te puede caer la tira. Pero hay casos en que se entiende ese libro que necesitas para terminar tu carrera, ese libro que has buscado toda tu vida y no tienes el dinero para comprarlo. Los editores saben que tienen un porcentaje de merma y está contemplado en ello. Tú le dabas el título y él te lo conseguía, ya él sabía cómo le hacía. Y la verdad es que siempre me sentí culpable, se los pagué. Incluso lo que costaban y a veces hasta un poquito más, pero siempre me hizo sentir culpable saber que que era un libro robado. La verdad es que todavía los tengo y alguno de ellos no lo he podido leer, la culpa me corroe. No soy de los robalibros anónimos porque ya varias veces me he cachado, entonces con nombre y apellido tuve que pagar el costo de los libros y además el dolor de no poder llevármelos, pero cuando se podía en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, yo fácilmente desfalqué a Cátedra, a Ciruela, incluso todavía al Acantilado y a Anagrama, porque había títulos que evidentemente no me podía costear. Y era en aquel momento relativamente sencillo hacerlo. Pero cuando me empezaron a fichar y hubo recompensa por mí, ya en 2 o 3 ocasiones sí tuve que pagar el monto excesivo de varios libros, de filosofía del arte, de historia del arte, quiero decir, de filosofía, de literatura, no importa. Yo hacía un acumulado y disfrazado con otras bolsas de libros de montaje de precio menor, trataba de disfrazar esas otras adquisiciones, pero después de unos años evidentemente esto no funcionó. Ahora he dejado de hacerlo y creo que en realidad de pronto lo que quiero más bien es que venga alguien a mi casa y me robe muchos de los libros que ya no quiero tener y que amenazan con sepultarme vivo en mi departamento. Mi amiga Sandra me prestó una vez uno de Arrigo Cohen, al que yo no solamente admiro, sino además con el que tengo una historia muy bonita, de que escribió el prólogo de un diccionario que yo dirigí, y lo conocí meses antes de que muriera, este maravilloso lexicógrafo, lingüista, italiano de nacimiento, mexicano de adopción y que ha hecho tantas cosas. Murió con 80 y tantos años y seguía él trabajando, seguía yendo con su andadera, y me gustó tanto ese libro y me pareció como lo más cercano que yo podía tener de él, que decidí no devolvérselo y quedármelo. Así que perdón, Sandra, si estás viendo esto, pero ese fue que yo también me robé un libro. Entre
66 y el 68. Yo tenía 16, 17, 19 años y leía más de lo que podía, de lo que tenía dinero para comprar, leía mucho más. Antes, en el 67, había caído en mis manos una biblioteca maravillosa de un club de socialistas judíos. Y ahí más o menos había estado al ritmo con el que leía. Pero en la última etapa de la prepa, ya no daba. Y entonces robaba libros. Solo los que iba a leer. Nunca robé libros para vender ni para hacer negocio. Y estaba robando libros en la librería universitaria que estaba en Insurgentes y en Insurgentes Centro, y me cacharon. Y entonces el jefe de la librería universitaria de aquella época, Raúl Guzmán, que probablemente haya sido el mejor librero que yo he conocido en México, me sentó en su despacho al fondo de la librería. Él me tuvo 1 hora sin hablar conmigo, nomás me miraba. Y luego me decía, ¿y lo vas a leer? Sí, ¿por qué? Porque ya leí este otro y este otro. ¿Y por qué lo robas? Pues porque no me alcanza la plata. Y me dice, no. Si alguna vez te interesa leer algo mucho, vienes y me lo pides. Y me desarmó. Porque además me contó que las pérdidas en la librería le causaban problemas a él como director de la librería universitaria, porque lo regañaban por la cantidad de libros que se robaban en esa librería. Una librería con pasillos altísimos, maravilloso, una de las mejores librerías que había en aquella época en el DF. Y yo creo que me convenció. Y a partir de ahí dejé de robar libros. Hace mucho tiempo que no. Pero cuando era niña, mi mamá, que era maestra de literatura, trabajaba en una vocacional y yo iba con ella a su escuela y, aprovechando la palanca de ser la hija de la maestra, me volaba los libros de la biblioteca para seguirlos leyendo en mi casa. A mi favor puedo decir que mi mamá los devolvía el otro día y que me dejaba siempre frustrada y me decía que no estaba bien que me los llevara, pero sí lo hice varias veces. Empiezo a robar los más caros, ediciones caras como Sajalín, Gallo Negro, Anagrama. Estoy haciendo un libro con Juan Pablo, un chico de Oaxaca, sobre el arte de robar objetos y robar libros sin ser descubiertos. Y bueno, no sabemos cuándo vea la luz porque es un manual complicado, pero estamos en eso para que no se quemen y no los detengan y no pongan su foto en Sótano ni en Gandhi. Y entonces ustedes puedan leer. House.